están? Bienvenidos y bienvenidas a este que es su espacio en Aprende en Casa 2 para sexto grado, y esta va a ser su sesión de... Bueno, pero nos acompañan la maestra Gaby y nos acompaña la maestra Vero. Pero no, es que perdón, pero no sé qué clase anunciar. ¿Qué clase vamos a ver el día de hoy? ¿Estamos en lengua materna, en geografía o en historia o en qué estamos? Maestra Gaby, qué gusto que nos acompañes en esta sesión de historia, aunque dejaste boquiabierta a María. Pues ya ven, ando por aquí y me emociona mucho vincular asignaturas pues como lengua materna e historia. Qué bonita oportunidad. Es muy bonito, pero por favor las dos explíquenme qué está pasando aquí. La maestra Gaby nos acompaña hoy porque nos va a orientar sobre la manera de hacer un reportaje. Ah, ya estoy entendiendo, creo. Sí, María, es muy sencillo. Vincularemos un tema histórico con la práctica social del lenguaje con la que hemos estado trabajando en lengua materna sobre la elaboración de un reportaje de nuestra localidad. Aunque en este caso nuestro reportaje tratará sobre el Imperio Romano, que es el tema que estás viendo en historia. Este trabajo nos permitirá conocer más sobre la civilización romana. Además, pondremos en práctica nuestros conocimientos sobre este tipo de texto. Y así conectaremos nuestros conocimientos de lengua materna con los de historia. ¡Formidable! Empecemos. En casa, preparen sus materiales. Para esta sesión necesitarán su cuaderno, lápiz, colores, fichas de trabajo rayadas y su libro de texto. Durante 2 sesiones los guiaremos en la construcción de un reportaje histórico. Para ello necesitarán ir registrando la información en sus fichas de trabajo. Esta será la base para que al final escriban su texto. Gaby, ¿puedes por favor decirnos cuál es el primer paso para elaborar un reportaje? Claro que sí. Y lo primero es la selección del tema y definir el propósito y los destinatarios. Luego pueden pensar en un título que dé pistas de lo que abordarán. Nosotras ya pensamos en un título, Descubriendo la historia de Roma. Muy bien. La claridad y concisión son 2 cualidades de un título como en el suyo. Y maestra Gaby, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso lo hemos estado trabajando y es elaborar las preguntas que podrían responder el reportaje. Por ejemplo, se pueden plantear preguntas como ¿quiénes fueron los etruscos? ¿Cómo surgió la civilización romana? ¿Cuáles son las características de los 3 tipos de organización política romana? Y una vez definidos el tema y planteadas las preguntas, podemos anotar subtemas para tener un orden en la investigación. Así que en casa transcriban el esquema que se presenta en su pantalla y esto les permitirá tener claridad sobre el tema y los subtemas a investigar. Y recuerden que hay que registrar la información en sus fichas de trabajo. Según lo que necesitemos, pueden usar fichas de resumen, textuales o mixtas. Si en casa no cuentas con fichas de trabajo, puedes trazar en tu cuaderno cuadros de 10 centímetros por 10 centímetros, que funcionarán como tus fichas de investigación. En las fichas de resumen se sintetizan las ideas más importantes de un texto. En las textuales se transcribe lo dicho literalmente por el autor y se pone entre comillas, mientras que en las mixtas se transcribe el texto del autor con las características de la ficha textual y se explica con las propias palabras. Pero en todos los casos se debe incluir la referencia bibliográfica como te lo hemos estado mencionando. Así que en casa presten mucha atención y pues los vamos a estar acompañando en la elaboración de sus fichas de trabajo. Perfecto. Maestra Gaby, iniciaremos con nuestra investigación. Muy bien, chicas, pues les deseo éxito total y nos vemos la siguiente sesión para que me muestren ya su reportaje terminado. Por supuesto que sí. Maestra Gaby, como siempre es un gusto tenerla aquí con nosotras en esta materia de historia. Y pues, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos, maestra Gaby. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. María, para empezar, vamos por el primer subtema, los etruscos, la primera civilización itálica. No podemos entender Roma si no lo investigamos.
¿Y dónde investigaremos sobre los etruscos? Consultaremos 2 fuentes, un libro y una revista especializada en historia. De la revisión de ambas fuentes encontraremos que los primeros en asentarse en territorio latino fueron los etruscos. Ellos se asentaron cerca del río Tíber y fueron una gran civilización para la cultura romana. Y esta información la obtuvimos al investigar en un libro y la registraremos en una ficha de cita textual, como lo pueden observar. Además, los etruscos fueron una civilización que recibió influencia de culturas como la griega y las orientales. Pero no se sabe si fueron un pueblo autóctono proveniente de Oriente o una mezcla de ambos, pero sin duda fueron muy importantes para la cultura romana. Los etruscos, así como los primeros pueblos del Neolítico, se asentaron en un espacio delimitado por cuerpos de agua, el río Tíber y el mar Mediterráneo. Su ubicación les permitió crear medios de transporte, comercio marítimo y aprovechar los recursos brindados por el fértil suelo volcánico de la región. Asimismo, como lo puedes ver, registramos esta información en una ficha de resumen. Tanto la organización social como la cosmovisión de los etruscos fueron retomados por los romanos. Y es muy interesante descubrir que la civilización romana surgió a partir de la congregación de diferentes pueblos itálicos, entre ellos los etruscos. Así es, María. Continuaremos. El siguiente subtema es la fundación de Roma. Rómulo y Remo, entre el mito y la realidad. Nuestras fuentes de consulta serán igualmente algunos libros como la Eneida de Virgilio. Según la leyenda, Roma fue fundada por 2 hermanos gemelos, Rómulo y Remo, hijos de Rea Silva y del dios Marte. Me gustaría saber más acerca de esta leyenda, Vero. Antes de abordar la leyenda, debemos conocer la historia narrada en la Eneida, la cual comienza con la invasión de los espartanos a los troyanos. Luego, Eneas huye con su padre y su hijo a un nuevo territorio, donde se establecen con los demás sobrevivientes de la guerra de Troya. ¿Y a qué territorio huyen? Eneas emprende un viaje por el mar Mediterráneo para llegar a tierras de nombre Hesperia o Italia. Su viaje continúa con varias paradas hasta que llega a Lacio, reino de Latino, que se encuentra a lo largo de la ribera del río Tíber. Entonces, Eneas logra asentarse cerca del río Tíber, ¿cierto? Sí, Eneas logra asentarse en el nuevo territorio del dios Tíber. Le dice que no se preocupe, pues en 30 años su hijo Iulo fundará una ciudad que llamará Alba. ¿Y qué pasa después? ¿Julio sí logra fundar Alba? Sí, durante la investigación encontré que menciona que cerca de lo que hoy es la ciudad de Roma existía una ciudad llamada Alba Longa, que había sido fundada siglos atrás por el hijo de Eneas. ¿El hijo de Eneas tuvo descendencia entonces? De acuerdo con la investigación, Númitor y Amulio fueron su descendencia y se enfrentaron por el poder de la ciudad. Yo encontré que Númitor es el abuelo de Rómulo y Remo. Sí, pero fue traicionado por su hermano, quien lo destierra y mata a sus hijos varones, dejando con vida únicamente a Rea Silva. También encontré que el dios Marte y Rea Silvia son los padres de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo fueron abandonados a las orillas del río Tíber. Luego fueron encontrados y cuidados por una loba llamada Luperca. ¡Qué interesante! Pero entonces, ¿cómo se fundó Roma? Rómulo y Remo querían fundar su propia ciudad, pero no lograron ponerse de acuerdo. Y por eso decidieron resolver su desacuerdo al estilo etrusco, ¿cierto? Sí. Esperaron un mensaje de los dioses, pero ni así pudieron ponerse de acuerdo. Así que terminaron enfrentándose y Rómulo mató a Remo con una piedra. Ay, no, qué triste. Pero de acuerdo con lo que he investigado, Rómulo logró fundar la ciudad de Roma el 21 de abril del 753 a.C., según fuentes antiguas. Así es.
Si ya te diste cuenta, ya terminamos con la investigación de nuestro primer subtema. Y vamos muy bien con nuestra investigación. Ahora trabajemos el siguiente subtema, que es Poblando Roma, el rapto de las Sabinas. Para este subtema empleamos una ficha mixta en la cual registramos lo encontrado en nuestra investigación. Me sorprendió saber que los primeros habitantes de la ciudad que fundó Rómulo fueron bandidos, esclavos y delincuentes, y que por eso las ciudades vecinas no permitían que sus mujeres se casaran con hombres de Roma. Imagínate, no iban a poder formar familias. Yo investigué que una Roma sin familia sería una Roma sin hijos, y eso representaba un futuro sin esperanzas. Por eso, Rómulo hizo lo posible para garantizar matrimonios. Y en consecuencia, el garantizar matrimonios iba a garantizar el futuro de su ciudad. Rómulo ideó un plan en el que secuestraron a las mujeres sabinas para formar familias. Y tiempo después, los sabinos se enfrentaron a los romanos, pero las sabinas se interpusieron entre ambos bandos. Ellas no querían que la guerra continuara, pues si los sabinos vencían, perderían a sus hijos y esposos, aunque si los romanos ganaban, perderían a sus padres y hermanos. Así que Tito Tasio, rey de los sabinos, acordó la paz con Rómulo, rey de los romanos, formando una diarquía. Además de todo lo que hemos investigado en otras fuentes, nuestro libro de texto también nos brinda información muy valiosa. Así es. Señala que realmente varios grupos llamados latinos, porque hablan latín, viajaron desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Cuando llegaron los etruscos, ya se encontraban ahí. La unión de estos grupos dio origen al pueblo romano. Al asentarse en el centro de la península itálica, se concentraron en aldeas que se unieron para defenderse y comerciar. Así surgió la ciudad de Roma, a mediados del siglo VIII a.C. Y dice que la leyenda de Rómulo y Remo son muy interesantes. Sin embargo, la información hallada en nuestro libro de texto parece indicarnos cómo se pobló la ciudad de Roma. Por eso es importante revisar diversas fuentes de consulta. Oye, Vero, ya avanzamos 2 subtemas. Veamos qué información hallamos en nuestro siguiente subtema, la sociedad romana durante la monarquía. Dentro de la información que encontré, se señala que el Estado romano fue monárquico en su origen y que se organizaba en función del territorio que cultivaba. Así es. Con el tiempo incorporaron la actividad comercial y la manufactura de artesanías. Estos oficios facilitaron la generación y acumulación de riqueza. Y como lo hemos visto en otras civilizaciones, aquí sucedió lo mismo. Así es. Y conforme su organización va avanzando, se ven en la necesidad de organizarse por clases. Al igual que las civilizaciones que ya hemos estudiado. ¿Y cómo era la división de clases para los romanos? Pues, de acuerdo con las fuentes de consulta, se ha encontrado que se organizaban a través de la riqueza personal de cada individuo. Entonces, podemos identificar 3 clases sociales. Nuestro libro de texto nos indica que primero estaban los patricios, las clases más adineradas y con el privilegio del voto. Los plebeyos, que constituían la clase dedicada a la agricultura y al comercio y que solía tener recursos escasos. Y finalmente los esclavos. Obvio, quienes se encargaron de controlar el gobierno o Estado fueron los patricios. Y yo investigué sobre la organización del Senado y encontré que estaba conformado por los jefes de los principales clanes romanos. Después fueron incorporando otros ciudadanos libres al Senado. ¿Sabías que el nombre de Senado proviene de Senex, que significa senectud o viejo? Ah, claro, porque los jefes de los clanes eran viejos en su mayoría. Exacto. Nuestro siguiente subtema es la República. El día de hoy investigaremos su organización social y los cambios en el territorio romano. Allí que después de que el último rey fue expulsado, el gobierno se organizó en magistraturas y apareció la figura del cónsul. La organización de un consulado da inicio a la República. Los 2 ciudadanos
que ocupaban el puesto de cónsul eran elegidos anualmente y se repartían el poder. Ambos cónsules dirigían el gobierno, comandaban al ejército, convocaban asambleas populares y al Senado, entre otras funciones. Posteriormente aparecieron las magistraturas y los ciudadanos en estos puestos podían sustituir al cónsul si se encontraba ausente. Otro puesto era el de los censores, quienes se encargaban de realizar la lista de candidatos a senadores, además de vigilar que no hubiera abusos de poder o corrupción. Debajo de los censores estaban los ediles, curules y los ediles plebeyos, quienes supervisaban las fiestas, los templos y los mercados. Eran como la policía de la actualidad. Y por último estaban los cuestores, encargados de administrar la riqueza de la República, y también se encargaban del cobro y pago de impuestos. Si analizamos su organización política, podemos ver una clara influencia en la organización de los sistemas políticos actuales. Claro, en la actualidad hacemos elecciones para elegir a un presidente y a los senadores y los diputados. Y también investigué que los senadores eran muy influyentes y controlaban muchas de las decisiones políticas. Pero a pesar de la organización y repartición de responsabilidades, existía desigualdad, injusticia y corrupción que afectaba a los más vulnerables. Al igual que en las sociedades modernas. La organización de su estado se parece tanto a la organización política de nuestro país que es impresionante. Claro, los sistemas políticos y jurídicos de hoy tienen su origen en Grecia y Roma. Vamos con la última ficha de hoy. Durante la época republicana, Roma pasó de ser una pequeña entidad política a conquistar inmensos territorios que se extendían por gran parte de Europa, África del Norte, Asia Menor y toda la cuenca del Mediterráneo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Continuaremos investigando? Claro, nosotras continuaremos con nuestra investigación para que el día de mañana podamos presentarles nuestro reportaje terminado. María, durante esta sesión compartimos los resultados de nuestra investigación, consignados en fichas de trabajo, que son indispensables para sustentar nuestro reportaje en diversas fuentes de información. Pero antes de despedirnos, nos gustaría compartirles el siguiente video, sugerido en nuestro libro de texto, el cual resume los subtemas abordados el día de hoy. Cuenta la leyenda que Rómulo fundó Roma cuando, con un arado tirado por un buey blanco, trazó un surco sobre el que más tarde se construirían las murallas de la ciudad. También se cuenta que Rómulo se convirtió en el primer rey romano al dar muerte a su hermano Remo, quien lo había desafiado al cruzar los límites trazados por el surco fundador. Después de Rómulo, Roma tuvo 6 reyes más. Por cierto que los 3 últimos fueron de origen etrusco. Los reyes romanos se encargaban de los ritos religiosos, de mantener la unidad del pueblo, de dirigir al ejército en la guerra y de aplicar la ley. Reinaban durante toda su vida, pero no lo hacían arbitrariamente. Por ejemplo, antes de tomar decisiones importantes, como castigar un delito, ir a la guerra o construir un camino, el rey debía consultar a la curia, que era una especie de asamblea, y al Senado, formado por los jefes de las familias fundadoras de Roma. En tiempo de guerra, el rey acordaba con un consejo militar llamado Comicio Centuriano. Cuando un rey moría, se celebraban comicios para elegir al nuevo monarca. Conforme la ciudad creció y su influencia se extendió, los reyes se vieron obligados a nombrar diversos funcionarios, tales como obispos, recaudadores, jueces y jefes militares, que con el tiempo dieron lugar a la compleja organización que administró al imperio. En la época de la monarquía, la sociedad romana estaba formada por patricios, plebeyos, clientes y esclavos.
Los patricios eran descendientes de las familias que fundaron Roma. Gozaban de derechos políticos que hacían que solo ellos pudieran gobernar, convertirse en sacerdotes y ser jefes militares. Los plebeyos habían llegado a Roma de los pueblos y campos vecinos. Generalmente se dedicaban al comercio, la agricultura y diversos oficios. En un principio no contaban con derechos políticos, pero conforme ganaron importancia económica y militar, obtuvieron el derecho de participar en las decisiones de gobierno. Los clientes eran extranjeros que vivían en Roma bajo la protección de un patricio a quien debían servirle en la paz y en la guerra. Por último, aunque no eran muchos, los esclavos eran prisioneros de guerra o personas que no habían pagado sus deudas. Durante el periodo de la monarquía, se construyó una muralla alrededor de Roma. Se canalizó el agua de los ríos. Se construyó el primer drenaje y Roma extendió su dominio por toda la región del Lacio. En el año 510 a.C., el rey Tarquino el Soberbio tuvo que huir a Etruria, al ser derrocado por los patricios que sentían que no se respetaban sus derechos de nacimiento y debido a las rebeliones de los plebeyos contra los altos impuestos y las prestaciones exigidas por los funcionarios. Así terminaron casi 240 años de monarquía, que entonces fue sustituida por una nueva forma de gobierno, la república. Espero que hayan anotado lo que les pareció lo más relevante del video que acabamos de ver. Y pues por último, les sugerimos que escriban fichas de trabajo con la información de las páginas 45 y 46 de su libro de texto, en donde encontrarán información sobre la organización de la monarquía y la República Romana. Antes de hacerlo, no olviden comentarlo con su maestra o su maestro. En la siguiente sesión armaremos el reportaje histórico y podrás saber cómo ir integrando la información recabada. Exacto. A mí me emociona muchísimo poder compartir a partir de un texto nuestros hallazgos sobre la civilización romana. Pues hasta la siguiente sesión. Y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Vero, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Hemos terminado con Roma, de una monarquía a un imperio. A continuación, geografía. Pero antes, vamos a movernos un poco. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados, y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado, lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos, que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando, atrás de la rodilla. Regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente, lo más que puedan, hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también a disfrutar el estiramiento. Ahora regreso y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro y ya que estemos en esta posición,
Ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco, al principio es normal, pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo, después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado, en donde está nuestro brazo, que nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios, de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Atención, atención. Información importante. Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.